Seguimos en cadena nacional, estamos con Patricio Fernández, escritor, periodista. Le costó considerarse periodista, eso lo vamos a hablar después. No, en la vida. Sí, en la vida no fue al tiro, al principio no fue al tiro. La vida me hizo periodista. La vida te hizo periodista, exactamente. Escritor, periodista, además ex convencional, ya hablamos de lo convencional, asesor del presidente Boric también en la comisión de los 50 años. Amigo del presidente Boric, ¿no? Sí, sí, amigo. Tengo mucha simpatía. Amigo. Y es como que pueden estar relajados, pueden verse relajados. Es que soy un amigo de alguien que ahora está muy ocupado en muchas cosas, por lo tanto no es un amigo al que ando viendo todo el día. Pero amigos desde chico. Desde que Boric... Desde chico él. Eso, chico él. Tiempo del movimiento estudiantil. Sí, pues del movimiento estudiantil. O sea, lo conociste ¿a qué edad? ¿Qué edad tenías? 25, 26, más o menos, ¿no? Más o menos. Sí. Qué rápido llegó a ser presidente, ¿eh? Todo fue ayer. Todo fue ayer cuando estaban en tu casa hablando sobre el movimiento estudiantil. Hablemos un poco, quiero hablar como del The Clinic, que digamos este periódico que irrumpió de una manera rara, curiosa, especial, particular, pero que también viene de tu historia, que es rara, curiosa y particular, digamos. O sea, es un periódico que está ligado al tema The Clinic, de la London Clinic, donde estuvo Pinochet ahí preso también. Pero hablemos un poco de tu relación con el golpe, con la derecha, partamos un poco con esa pasada para poder entender de qué manera se te ocurre y nace este diario que nace como de manera bastante curiosa, ¿no? Como un grupo de amigos, como un pasquín. Bueno, no nació como un proyecto. No era un... No, nació como un panfleto, prácticamente, un poco. ¿No fuiste como un Capital Semilla? No. No. ¿Ya cómo salió? No, nada de eso, al revés, fue como una acción, no sé si llamarlo una acción de arte, sí, o una performance. Sí, fue cuando, en este entonces, esto era año 98, cae preso Pinochet en Londres, está Lagos Saldívar en una campaña, en una primaria. Éramos un mundo que en ese entonces, en esa primaria apoyábamos a Lago. ¿Ya? Y de ahí fue que se consiguió algo para sacar un panfleto, que era entonces una hoja doblada, cuya primera portada era ingenua, además, entonces era bastante soft. Decía, acicalarse chiquillas, Garzón viene a Chile. Esa fue la primera portada. Esa fue la primera portada. Garzón, recordemos que era el juez que logró finalmente también encarcelar Claro. A ver, está la portada ahí, ¿ya? Después vinieron, esos fueron... Garzón viene a Chile. Garzón viene a Chile. Buscan el dedo de Lago, en fin. Ya, pero igual ahí hay un chiste, buscan el dedo de Lago. No, Gabriel si Valdés dice que no sabe nada. Duraron unos números en ese entonces con apoyo de esa primaria de la gente de la campaña de Lago, y después se enojaron porque agarramos para el huevo a Lago. Ya. Y ahí se acabó esa relación. La relación y las lucas, las pocas cagas de plata que llegaron. Claro, y por eso es que después salió armamos un capitalcillo, era 1 millón de pesos por nuca que puso Pablo Ditbon, Mario Lobo, yo. Y salió, nunca nadie cobraba, la gente solo colaboraba durante harto tiempo. ¿Ya? Y pagábamos la imprenta a 90 días, entonces salía primero en los kioscos, tenía entonces 12 páginas, se cobraba la venta, costaba 100 pesos, y con lo que se cobraba ahí se pagaba después la imprenta. Y así fue creciendo, y fue un momento, digamos, yo creo que el Clinic en ese entonces fue como el espacio del destape chilensis, un destape bastante sobrio, digamos, pero nosotros éramos vistos como terroristas, era una cosa, yo mismo presencié gente leyendo una vez unos personajes leyendo el Clinic metido adentro del diario La Tercera en una micro. No, escondiéndolo. Sí. Bueno, y tuvimos amenazas de bomba en la oficina. Eran otros tiempos, ¿eh? Todavía quedaba ahí, habían los ecos de la dictadura estaban muy vivos. O sea, había un temor. La censura era muy fuerte, la iglesia la censura y la autocensura más que la censura.
más bien la autocensura. La Iglesia tenía una presencia todavía muy poderosa en el establecimiento de los cánones morales y por lo tanto todo lo que tuviera que ver con sexo, lo que tuviera que ver con derecho, con aborto, lo que tuviera que ver con, en fin, todo eso era muy mal visto. Y nosotros fuimos un espacio de apertura también. Claro, porque es difícil entender. En esa época no existía ni tampoco, no había como ni el divorcio. Cuando nace el Clinic no había ley de divorcio. Recién acababa de terminarse, de terminar de ser delito la sodomía. Claro, o sea, había censura cinematográfica. No, muy raro. No había internet. No, bueno, claro, no había internet, no había nada de esas cosas existían, o sea. Nada de eso existía. Esto era muy pacato. Nosotros éramos tachados por el rótulo que siempre le caía a uno era irreverente. Éramos irreverentes. Porque no seguíamos, porque no hacíamos cosas que hoy día son consideradas por todo el mundo, yo creo, mainstream. Ahora, al mismo tiempo había un espacio de transgresión, de transgresión permitida, o sea, si entonces existía el sofoque de una cierta, de la censura de una moral conservadora, no existía el de lo políticamente correcto. Entonces se producían también acá había un espacio para la desfachatez, porque esa moral, digamos, conservadora era muy directamente nuestra enemiga, era algo con lo que no comulgábamos, era algo que queríamos transgredir. Después se instala y llega esta especie de policía políticamente correcta que es bien mañosa, en algunos aspectos es más compleja todavía. Ahora, antes de eso, bueno, por ejemplo, aquí hay una portada que era como que la portada, por ejemplo, de Pinochet cuando llega a Chile, ahí vamos a ir viendo varias portadas, me imagino, ¿no? Hombre muerto caminando, el vampiro llegó de día, más fresco que nunca. Bailaba con Michael Jackson. Oye, a propósito del vampiro llegó de día, ahora hay una película de Pablo Larraín que no se ha estrenado, donde lo pone de vampiro. ¿Eh? Sí, es verdad. Sí. Tienes razón. Sí. Exactamente, Pinochet es un vampiro. Claro. Ahora, la portada que no pusieron ahí, que a mí me ha vuelto mucho a la cabeza ahora, después de esta elección, es que cuando murió Pinochet, hicimos una portada. La portada de Pinochet cuando murió, sí, voy y vuelvo era, ¿no? No, esa fue la siguiente, porque le dimos le dimos unas cuantas, digamos. Pero la primera, la del mismo momento, está Pinochet en el cajón y decía Liz Taylor. Sí, Liz Taylor. Y en la contraportada estaba la misma foto con él con un ojo abierto. Sí. Esa era la portada. Sí. Y la contra, que no sé si la tienen ahí, esa misma foto con un ojo abierto y dice cuidadito. Cuidadito. Que de alguna manera lo que uno estaba queriendo decir ahí es estas cosas mueren pero no tanto ni para siempre. Porque Pinochet es una persona, pero no solamente una persona. Es también una fuerza, es también una mirada, es también un modo de habitar, es también un modo de reprimir y es también un modo de gobernar. Y a lo largo de la historia estas olas van y vuelven, nunca se van para siempre. Y creo que es una invitación importante después de 50 años recordarlo y tenerlo presente. ¿Pensaste que iba a volver a ver eso? Sí. ¿Sabía que venía? No es que no sé si yo... venía así, sí entiendo, pero que podía... nunca tuve duda. ¿Que nunca tuviste duda que el espíritu Pinochet iba a volver a nuestra política así como de manera no marginal, sino que... No, nunca he dudado de eso. ¿Por qué? Porque es una pasión por el orden que en cuanto tú ves el desorden resucita. Es una cosa que también yo la veo en Chile. Y además no te vayas a olvidar de que Pinochet perdió el plebiscito del año 88 recibiendo el apoyo de un 44% de la población, después de 17 años de dictadura. A mí siempre me ha parecido más fácil entender el apoyo al golpe de Estado, porque es un apoyo a algo que no sabes lo que va a devenir. Sí. O sea, no me gusta, me tiene desesperado y me tiene angustiado la situación que vivo. Creo que esto lo va a corregir y no sé lo que viene. De hecho, no sé, Eduardo Frei imaginaba que sería él el que tomaría la rienda. Pero otra cosa, lo que sí me ha resultado siempre mucho más escalofriante,
es que el 44% de los chilenos, después de 17 años de dictadura, después de todas las muertes que conocimos, después de todas las torturas, después de ese nivel de control de la libertad de expresión, del espacio público, etcétera, 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 haya votado que sí. Eso no me deja de impresionar. Ahora, el declive significó un hito, sin duda, en términos de también lo que decías tú, ¿no? El humor, lo pasado para la punta, el hueveo, digamos, los columnistas, las portadas que eran muy pasadas, pero sin embargo igual terminó leyéndolas, no sé, Longueira también terminó leyendo las portadas, en fin, ¿no? Una vez le preguntaron esa historia muy graciosa. Una vez estaba Longueira bueno, nosotros jodimos mucho a Longueira con esto de que Longueira la tiene Corteira. Sí, claro. Sí. Y una vez estaba Longueira en España, ¿Ya? en Gijón, si no me equivoco. ¿Ya? Y llegó un periodista español, con acento español, y le dice: senador Longueira, queremos hacerle una pregunta. ¿Usted efectivamente la tiene Corteira? Y Longueira no podía creer que estando en Europa, en un lugar, digamos, tan lejano de todo esto, le hubieran preguntado eso. Chistoso. Ahora después parece que se supo que era un chileno que se hizo pasar por español. Pero espérate, ¿a Longueira le hicieron entrevista? Longueira terminamos... Después hicimos una amistad con Longueira, porque con el Rafa Gumucio teníamos, con la Claudia Álamo, un programa en la radio muchos años, donde él fue panelista, y una vez lo invitamos al bar del Clinic. Donde además habían... donde habían portadas y cuestiones en las murallas, todo. Y Longueira fue al bar del Clinic con nosotros. Al entrar lo pifiaban, así, una cuestión. Después de un rato, como a las 2 de la mañana, cuando salimos de vuelta, llegaban todos los mismos curados a sacarse fotos con Longueira. Era chistoso eso. Sí, porque es increíble cómo el The Clinic entró como de alguna manera como o sea, entró a ser parte y se fue ganando un espacio, porque también tuvo un cambio, ¿no? En términos que el periodismo entró y irrumpió también. Yo creo que el Clinic tuvo una cosa bien importante en términos del humor. No era un humor rabioso, podía ser puntudo, podía ser, pero consiguió conquistar, lo voy a decir de este modo, hacía reír a los hijos de la derecha. O sea, corroía, era capaz. Ahora, también nosotros nos burlábamos y jodíamos, digamos, a diestra y siniestra. Bueno, pero la iglesia, todo eso no, que les costó, y la izquierda, y se molestaban en la izquierda, y se molestaban en la derecha, se molestaban por todos lados. Pero conseguía, yo creo, infiltrarse. O sea, no era como un mundo que habitaba desde una verdad que discute todas las otras como una ortodoxia, digamos, sino más bien era corrosivo. Y de esta manera conseguía filtrarse. Y en ese sentido el tema de la Iglesia Católica también fue un temazo que les significó a ustedes, por ejemplo, no sé, no tener auspicio, les significaba que se los levantaron. Sí, o sea, ¿qué pasó con el tema de la Iglesia Católica donde ustedes... ¿Cuál fue? Hay una portada bien una vez, ¿no? Se organizaron grupos también de defensoras de la Virgen del Carmen. ¿Ya? Una vez se organizaron, creo que fue en Granero, en Rancagua, ¿Ya? unas mujeres que amenazaron con marchar hasta Santiago por unas portadas. Por una portada de la Virgen María. Hubo una que irritó mucho, que fue cuando entraron unos delirantes y quemaron a la Virgen del Carmen, la Virgen adentro de la catedral. ¿Ya? Y nosotros pusimos una portada que decía: se quemó sin calentarse. ¿Ya? Eso molestó mucho. Y yo creo que era una declaración respetuosa, pero molestó mucho. Eso además le significó, eso te significó en términos también, que es otra cosa, tú dices como se infiltró en los hijos de la derecha. Tú eres también un infiltrado de alguna manera, ¿no? A ti te llegó combo también cuando partiste con esto, sí, porque tú venías de un colegio cuico, venías de un mundo que supuestamente no podía traicionar. O sea, tú fuiste como un traidor considerado, ¿no? De alguna manera. Parece, desclasado, decían. Eso, desclasado, ya. Sí. Y hablemos, yo sé que está súper repetido, pero igual quiero que me contéis el combo del choclo de Élano, porque eso igual es como un tema. Es como que habla de una época, sí. Sí, po. Sí, era en el matrimonio de un primo, donde había mucha gente, había gente de la UDI y estaba empezando el Clinic. Y yo no quería ir, pero mi esposa de entonces consideró que era de un egocentrismo y de una autorreferencia brutal. Me decía: ¿quién te va a pescar? ¿Quién sabe que escribís ese pasquín? ¿Quién sabe qué
egocéntrico. Esto es familia, hay que etcétera. ir. Estuve durante mucho rato en un rincón de ese matrimonio sin moverme, hasta que de repente, ya cuando llegó la hora de los digestivos, ¿Ya? los digestivos me llamaban así, me decían, ven, ven, y me paré y fui hacia el mesón de los digestivos. A tomarte una cosita. Una cosita, como Lógico, lógico. un algo. Un algo Y, para poder pasar este... Claro, la tensión, los nervios. Y en eso veo que viene hacia mí Choclo Delano con Alan Cooper. Y, Choclo Delano, el señor Penta. Señor Penta. ¿Ya? Yo creí que venían a conversar, pero no. Me tiraron un rosario de chuchás y después salió como un mangazo de Cooper. ¿Ya? No fue nada especialmente violento en términos de físicos, digamos, no pasó nada, él me rozó, digamos, pero causó como un escándalo, después salió en la portada de algún diario y después de eso aumentaron las ventas del Clinic, razón por la cual Ditbon, que era el gerente entonces, cada vez que bajaban las ventas me decía que tenía que ir a algún matrimonio para que me pegaran, para ver si conseguíamos un repunte. Para ir, digamos, subiendo las ventas. Sí. ¿Y qué? Porque igual es muy curioso que en términos de Clinic fue muy puntuo con la Iglesia Católica, muy puntuo con el mundo, digamos, como de los poderosos, hizo investigaciones. Bueno, el caso SQM también tiene que ver con... El Paco Gate. El Paco Gate también tiene que ver con... tú fuiste muy importante. No hubo muchas investigaciones importantes. Muchas investigaciones donde efectivamente fue en contra del poder. De hecho, ¿no fuimos bastante premiados en América Latina por distintas investigaciones. Y a ti te llega un combo primero por ser puntúo. Pero también, ahora, hay una cosa que siempre se le respetó al Clinic, que se le respetaron de distintos lugares. Por ejemplo, nosotros fuimos bien importantes para el caso Spiniak. Totalmente. Claro, porque fuimos quienes... a un cierto punto hicimos una portada después de que fue muy protagonista el Clinic en el reporteo de esa historia, que decía Gemita malo. ¿Se acuerdan que era Gemita bueno? Sí. Se nos acusó de cómplices de la UDI, de cómplices de Novoa, etcétera, pero resulta que nosotros descubrimos que ahí había una mentira y fuimos los primeros nos apuramos en decir esto no es así. Por lo tanto, el Clinic credibilidad y confiabilidad periodística tuvo siempre, desde que fue desarrollando eso. Y eso fue bonito, eso era algo que le ganó un prestigio. Ya, y muchos otros reportajes también, o sea, me acuerdo como cosas que además también escribió, o sea, tuvo muchos distintos periodos donde efectivamente el periodismo fue ganando también un espacio muy relevante en el The Clinic, fue mucho más que un chiste, digamos, Sí, la portada claro. era una cosa política. Yo creo que el Clinic fue la gran revista cultural de ese tiempo, o contracultural, pero en el Clinic participaba activamente y tenía sus páginas Nicanor Parra, Pedro se hizo conocido, digamos, algunos de sus libros son las columnas del Clinic. Sí. Jorge Edward escribía en el Clinic, Alejandro Zambra comenzó escribiendo en el Clinic, Bizama también, tenían columnas de críticas de libros, de distintas cosas. Fue un semillero, digamos, de periodistas, de escritores, que acá encontraban un espacio de desarrollo, eso fue siempre así. ¿Y qué pasó con el The Clinic? ¿Qué pasó? ¿Que no eran los tiempos? ¿Qué pasó? Bueno, no sé, me pierdo en lo que está ahora. No lo sigo, digamos, no lo veo, no tengo ninguna, no sé. No, lo que terminó, el final fue económico, digamos, creció, cambió, apareció la internet, cambió el modelo de negocio, ya no se vendían diarios en papel, los avisadores, los pocos que teníamos se fueron a otros lados, los bares que se multiplicaron a lo largo de Chile, no tuvimos la capacidad de administrarlos bien, se generaron unas deudas, y en fin. Ahora, hay que decir que medios como el Clinic, que duró en este estado de cosas 20 años, Sí, po. nunca duran 20 años. O sea, yo conozco muy pocos, que todavía esté el Clinic ahí, que algo de él existiendo, es ya un gran logro. Suelen ser estos espacios tan libres, tan experimentales, suelen durar lo mismo que un peo en un canasto. Y este duró mucho más que eso. Y creo que hizo un pedazo de historia.
Y esa historia, cuando tú la ves, ¿tú crees que el The Clinic podría haber seguido contando esta historia? Porque hay algo, y esto ya es para cerrar un poco lo que hablábamos, ¿no? ¿No la podría haber seguido contando desde el lugar que la contaba con respecto a lo que estamos hablando de la corrección política y eso? Se volvió complicado el humor. Yo creo que eso es verdad. Con cosas, con aspectos que me resultan muy buenos, o sea, que creo que son progreso. Como el tema del feminismo, por ejemplo, machismo, etcétera. Sí, o sea, creo que hay el llamado, digamos, a que aquí hay un mayor cuidado, o sea, que el humor no sea sinónimo de aplastar, creo que eso es fundamental. Ahora, eso nosotros lo hablábamos siempre mucho ahí, pero bueno, eso creo que es una gran cosa. Pero al mismo tiempo, el humor requiere incorrección, no hay caso. O sea, el humor es incorrecto, el humor correcto es fome, es fofo. Y las democracias, la verdad, es que tienen que ser espacios capaces de resistir incorrección. Eso es la democracia también. Tiene resortes, tiene que tener elástico. La democracia tiene manga ancha, por así decirlo, en muchos ámbitos. Porque de lo contrario, la tiranía no. La tiranía es estricta. Hay cosas que simplemente no. En la democracia no es así. Y creo que ese territorio está bajo cuestión. Ahora, todo esto son vueltas. Todo esto tiene vueltas y tiene vueltas. Y conquistar esos espacios de incorrección es un reto de la cultura. Sin eso no hay cuestionamiento. Sin eso no hay búsqueda. La búsqueda tiene que tener un espacio de error. Si no se soporta el error, no se puede alentar la búsqueda atrevida. Las búsquedas atrevidas tienen un alto riesgo y una alta posibilidad de equivocarse. Y creo que es bien importante para la democracia decir, aquí hay espacio para equivocarse. Y cuando tú te equivoques y hagas algo mal, no te voy a matar, no te voy a cortar los brazos. Creo que esto también es algo que hay que aplicarlo a la manera en que se entiende la justicia. Y en que se entiende el reto de la seguridad y la manera de juzgar el delito. Hoy día pareciera que los delincuentes, por ejemplo, son gente que nace en el planeta de los malos y que ojalá hiciéramos estallar ese planeta y que cuando aparece uno de esos provenientes del planeta de los malos, ojalá lo elimináramos. Cuando en un alto porcentaje esto se llama error, se llama experiencias mal conducidas, se llama, no es una esencialidad. Y ojalá las cárceles fueran el espacio de recuperación. Ojalá las cárceles le dijéramos a ese que cae preso, te seguimos queriendo y te queremos de vuelta y te queremos conviviendo con nosotros. Creo que ese es el camino, además, de generar espacios seguros. Pero cuesta entenderlo así y es más fácil vender que a ese que se equivocó o a ese que delinquió hay que eliminarlo y matarlo, convirtiendo a todo el resto de la sociedad, dicho sea de paso, en una tirana, pero bueno. Patricio Fernández, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buena conversación, además. Necesaria en estos tiempos también. Un gusto, si te molesto. Y nosotros nos vamos. Esto fue Cadena Nacional. Estás en Vía X, ya lo sabes. Chao.